Volvimos. Parece mentira, pero hemos vuelto. Porque la epistemología nunca cambia. Así que, salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos durmiendo panza arriba y la cerveza helada. Volvió el epistemólogo ebrio, Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero de epistemología y segundo el que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Esta segunda temporada nos agrandamos, incluimos al relator Motero, que entre rutas y rutas nos mandará citas de filósofos y epistemólogos por WhatsApp. También incluiremos una sección final, será breve, no se asusten, titulada Camarero, una cañita para llevar, en donde lo que se tarda en tomar el vaso más pequeño de cerveza, hablaré de nuestra pequeña comunidad y otros avisos. Por ejemplo, fiestas bacanales o cursos de epistemologías interesantes que encuentre por ahí. Bueno, listo, a lo nuestro. En este encuentro tenemos como pregunta: ¿por qué hay algo en vez de nada? Parece que se ha roto el principio de paridad. Un helado sábado del 14 de noviembre de 1716 del condado de Hannover, Alemania, en una lápida sin nombre y en un entierro sin penantes, se veló al único miembro vitalicio de la Royal Society de Londres y de la Academia Prusiana de las Ciencias, aquel que estaba en el exilio y sin apoyo de quienes antes eran sus mecenas, como Jorge I, rey de Gran Bretaña e Irlanda y elector de Hannover, o Pedro el Grande, el zar de Rusia. Al fallecer este hombre de 60 años era una personalidad en decadencia, no porque sus ideas y aportes no fueran sustanciales para la filosofía y las ciencias, sino porque fue acusado de haber plagiado el cálculo integral de Newton, aquella herramienta imprescindible para entender los objetos de la física moderna. Por ejemplo, la revolución de los planetas y los volúmenes de grandes regiones, pero también Voltaire lo hizo foco de su burla en la obra Cándido por haber defendido una filosofía teleológica, es decir, Voltaire se burlaba de este hombre por asumir un sentido en todo lo existente. Recién medio siglo después, este hombre, en una tumba sin nombre, se lo volverá a considerar como alguien admirable. Primero, porque se demostrará que él inventó el cálculo integral también, es decir, de forma independiente y paralela a la de Newton. Y segundo, porque sus análisis lógicos y su visión de la estructura del universo poseen gran actualidad. Bueno, quitando a lo teológico, ¿no? Claro está. Quedando demostrado una vez más que los superstars lo serán siempre a pesar de la mala prensa. No solo eso, se descubrirá que reinventó el sistema binario en 1679 en la aplicación del 0 y del 1, lo cual sería la base de la computación moderna, y que también creó máquinas calculadoras como la Stepper Rocker en 1672, capaz de sumar, restar, dividir y multiplicar. Esto es el equivalente a decir que construyó su propia estación espacial en el patio de su casa. A su vez, fue el primero en utilizar el análisis situs, es decir, el análisis de posición, que sería la base para la rama de la geometría conocida como la topología, es decir, inventó una rama de la geometría, ¿ves? ¿Cuántos pueden decir eso? Como también se recuperan sus aportes sobre la idea de la individualidad a través del Tratado de las Mónadas, y bueno, ya no sé qué más decir para convencerlos de la genialidad de este hombre. Su nombre, Gottfried Leibniz, nacido en 1646 y fallecido en 1716, y él fue el primero en tratar de dar una respuesta directamente física a una vieja pregunta de los filósofos naturalistas, a saber, ¿por qué hay algo en vez de nada? Su respuesta: las leyes de continuidad y de homogeneidad tienen su eco en las visiones actuales del funcionamiento de la materia. Dicho de otro modo,
para comprender algo tan contraintuitivo como es la idea de que el comportamiento de la estructura supone un comportamiento estructural inverso, o en términos físicos, para entender que todo cambio de estado tiene un cambio simultáneo en el signo de toda coordenada espacio-temporal de la misma cosa, yo lo voy a explicar, no pandan en el cúnico, lo cual se conoce como el principio de paridad. Debemos empezar por otro principio, un principio que es una interrogante filosófica. ¿Por qué existen las cosas en vez de no existir? A ver, veamos. Leibniz nos puede ayudar con esto. La idea de que exista cualquier cosa del universo, un perro, una estrella de neutrinos, esta cerveza, etc., y con eso que se le corresponde a simetría de coordenadas espacio-temporales, por ejemplo, esta cerveza está en mi mano ahora, lo primero que hace pensar es que en el universo es como el universo de Marvel. Hay una multiplicidad de mundos paralelos con distintas versiones, en donde la Tierra 2, sea el caso, el epistemólogo ebrio carece de cerveza, lo cual es una tragedia. Pero justamente esto es lo que se pone en crisis. Por eso les digo que es una idea contraintuitiva, esto es que funciona de manera contraria a como nos predisponemos comúnmente a considerar las cosas, y necesitamos de un lógico optimista que nos dé pistas de por dónde va la cosa. Trataré de dejar los tecnicismos fuera y quedarnos con las ideas y el maní salado. Por ahora juguemos un poco. ¿Por qué no hay nada? Sí, pregunta de ebrio. Por suerte estamos en el podcast correcto. Claro, es obvio, hasta para el menos avispado, que las cosas existen. Duh. Tal es la obviedad que la pregunta contraria lleva a la burla o al agotamiento, del estilo, no me filosofé con pavadas. Pero si tenemos que explicar y justificar por qué cuernos no hay nada, ¿qué nos sucede? Y bueno, por comodidad tendemos a nociones o a consideraciones más que teológicas. Aún el más ateo de los blasfemos, en los que me incluyo, caerá en el drama de tener que dar sentido material a lo que existe. Podemos hablar lo que queremos del Big Bang y el inicio del cosmos, pero eso supone que ya había algo y no explica por qué había algo. ¿La salida fácil? Siempre estuvo ahí. Vamos, es prácticamente eso siempre estuvo roto de la filosofía de los mundanos. O, como se dice en la academia, es la filosofía del hueco. Si hay un agujero en nuestro razonamiento es porque Dios obra de manera misteriosas, lo cual termina siendo la salida fácil y, para colmo de males, inútil para estos casos. Quede claro que no estoy justificando la existencia de lo divino, bien pueden creer en ello, pero también se encontrarán con el mismo problema. ¿Por qué un Dios superpoderoso y autosuficiente tendría que hacer que algo exista? ¿Desde cuándo la nada es de menor calidad que la existencia? Vamos, que estoy olfateando una agenda política a favor de los seres reales y pobres los unicornios o las matemáticas que quedan afuera. Entonces, Dios aparte, el primero en tomar en serio esta pregunta ha sido Leibniz, pues él consideraba que, cita, nada señala mejor la imperfección de una filosofía que la necesidad en que se encuentra el filósofo de confesar que ocurre algo, según su sistema, de lo que no hay razón alguna. Leibniz nos dice que se han jugado con 3 respuestas, pero les aviso, desde ya la nada no es tema fácil. La primera es la de causalidad infinita, es decir, cada cosa del universo existe porque ha sido causada por una anterior. Bueno, está muy bien, al menos explicó por qué existo esto de aquí, por ejemplo. ¿Por qué está este hijo molestando en el supermercado? Respuesta, porque sus padres tuvieron un descuido de fin de año. ¿Y por qué están sus padres descuidando a este hijo en el supermercado? Respuesta, porque los abuelos no tenían televisión en el campo. Bueno, creo que se captó la idea. ¿Cuál es el problema de esta respuesta de la causalidad infinita? Justamente eso, la regresión al infinito. Todo lo que expliques estará condenado a un predecesor, al punto de no encontrar un límite. Pero digamos que no tenemos drama con que exista el infinito, ¿no? Entre comillas, en sí mismo. Este es tan vasto y el universo es tan vasto que bien podría ser una cuestión de carencia nuestra. Es decir, el infinito no lo comprendemos porque no tenemos suficiente tiempo, no podemos hacer el esfuerzo necesario, no tenemos suficiente interés o es una simple condición material. No podemos contabilizar a todos los padres de descuidado del mundo, de la historia, del cosmos. Más bien, digamos entonces que el problema es que no podemos explicar ni justificar por qué la secuencia de
padres descuidados ha sido esta secuencia y no otra secuencia. En otras palabras, explicamos por qué existen los hijos malcriados, pero no por qué existe esta sucesión de padres que han dado lugar a tal tipología de infantes en los supermercados. Bueno, tanto chillido de pasillo me ha agotado. Vamos al segundo tipo de respuesta, por favor. La segunda respuesta ha sido la de la explicación circular, es decir, cada cosa del universo es explicado por otra cosa del universo. Algo así como, este taco fue creado por este taquero, el cual existe porque hay gente que come tacos. Así tendríamos tres objetos: el taco en sí mismo, como la taqueidad que implica; el taquero, que sería la gente que creó al primer taco; y el que come el taco, que le da sentido a la gente y al objeto, pero que no tendría razón de ser si no hubiera ni el taquero ni el taco. Es decir, ¿qué sentido tiene alguien que coma tacos si no existen los tacos ni la gente que hace los tacos? Entonces la secuencia es clara: A explica B, quien explica C, y C explica A. Vamos, que es la lógica del barrio. Hay más puestos de tacos que puestos de carne de unicornio. La existencia parece aquí sí ganarle una vez más a la no existencia. Claro, el drama está en el mismo problema que el anterior. Ponele que se explica B por A, C por B y A por C. Pero ¿por qué tenía que ser esta secuencia de esta manera? ¿No podría ser B explicado por A, C, y C explicado por B, A, y A explicado por C, B, o por A, B, C, o por C, C, B, B, A, o por 33, o por 77? Vamos, que parece más una secuencia caprichosa que necesaria. En otro rollo, el taco podría explicarse por el par taquero-gente, que come taco, pero también por la secuencia taquero-barrio-cultura-economía, pues nada garantiza de forma suficiente y última que A explique a B, que B explique a C y C explique a A. Bueno, ¿y qué nos queda entonces? La tercera respuesta, dice Leibniz, ha sido la creación ex nihilo, ¿no? Creación de la nada. Ex nihilo es desde la nada. Esto es una hipótesis que la mayoría de las religiones adopta, por ejemplo las de tradición judío-cristiana o las musulmanas, pero que también puede encontrarse en perspectivas idealistas como la del motor inteligente o la del primer motor, y en un menor número, pero más preocupante, también se encuentra en la academia científica, en donde los límites de la comprensión epistemológica, por ejemplo del agujero negro, la energía oscura o el Big Bang, se les adjudica detrás de todo esto una personalidad omnipotente. La idea de la creación ex nihilo es que algo superpoderoso crea de la nada a la existencia. Lo crea por necesidad, o por capricho, o por error, etc. El problema es que sigue siendo una salida fácil. Todo se explica por algo fuera de la existencia, que no es la nada, pero tampoco es una cosa, y nada explica a Dios en sí mismo. ¿Qué explica a Dios sino Dios mismo? ¿Acaso nadie recuerda lo que dijo Yahvé a Moisés en el monte Sinaí? Soy quien soy. Que es mal traducido por soy por quien tú eres, ¿no? De vuelta a la explicación causal. Les dije que este tema siempre termina codeándose con temas religiosos. Y, por su espíritu crítico, Leibniz quería evitar este tipo de razonamiento. Y él usará los términos de la época, donde es una época donde impera el cristianismo, pero lo utilizará con otras connotaciones. Metamos pata, que es un podcast de epistemología y de amantes de cerveza. Mi pinta ya va por la mitad y no llegué ni siquiera a la física contemporánea. Luego de hacer todo este repaso, Leibniz concluye que el problema está en que no se puede negar la profunda compatibilidad de todo lo que existe. Existe algo así como una plenitud en el universo, que él la expresa de la siguiente manera. Cada alma conoce el infinito, conoce todo, pero confusamente. Como al pasearme a orillas del mar y oír el estruendo que produce, oigo los ruidos particulares de cada ola de qué está compuesto el ruido total, pero sin discernirlos. Solo Dios tiene un conocimiento distinto de todo, pues Él es su fuente. Se ha dicho muy atinadamente que como centro está en todas partes, pero que su circunferencia no está en ninguna, pues todo le es inmediatamente presente sin ningún alejamiento de ese centro. Ignoren los términos de alma y de Dios.
como recién he dicho, aquí tienen connotaciones distintas a las que hoy en día le atribuimos y son específicas a los términos Leibniz, que bien podría ocuparme de ellos en un episodio sobre el análisis de su física frente a la de su archienemigo Newton. Pero lo interesante aquí es la idea de las olas y la confusión en un elemento que es claro: el mar. El movimiento de las olas nos dice la dirección de la masa de agua. Es como ver un reloj al espejo. La hora se marca correctamente tanto en el objeto real como en su reflejo, pues el movimiento circular define una dirección que es clara. Del mismo modo, el movimiento de las olas. Hay aquí una conservación del movimiento que garantiza la ocurrencia de lo existente, en este caso, las olas o la hora. Un verso sin esfuerzo. Y aquí el tema se debería dividir en dos aguas: la de la física moderna, propia de Leibniz, y la de la física cuántica, propia de los físicos chinos Sun Dao Lei, nacido en 1926, y Shen Ning, nacido en 1922, quienes propusieron una teoría unificadora de la naturaleza de las partículas subatómicas. Pero, como es mi podcast, usaré las ideas de Leibniz para explicar las de Sun Dao y Shen, y así dar la propuesta del principio de paridad. Soy un crack. Rápidamente, la solución de Leibniz al problema de por qué hay algo en vez de nada ha de ser, la de la vis agendi, traducido como la fuerza activa. Vis agendi, traducido como la fuerza activa, o como lo popularizó Newton, la gravedad. Sí, las relaciones diferenciales Newton-Leibniz será para otro capítulo, pero ¿qué cuernos es la fuerza activa? Es aquello que gobierna la paridad del universo, es el contacto o la oposición de estados que conduce al cambio o al movimiento. Lo voy a repetir: paridad del universo, que está gobernada por la fuerza activa, es el contacto o la oposición de estados que conduce al cambio o al movimiento. Si existe algo, es porque el universo está gobernado por el cambio. Por más que nunca hubiera un principio como tal, su sola ausencia ya es un estado de oposición que produce movimiento. Y en donde las cosas se mueven, no queda otra cosa que decir que existen. ¡Wow! Casi puedo ver las cabezas explotando de ustedes. Sencillamente es un argumento lógico. Ponele que hay nada, ponele que está la nada. Esta misma idea de nada es una ausencia, una carencia, una nulidad, en definitiva una oposición, y donde las cosas se oponen hay reacciones, por ejemplo, el movimiento. Y bueno, así sigue la lógica. Esta simple idea de que hay un par simétricamente inverso a cada acto, en este caso el par nada-algo, se replica en la física cuántica, para cada partícula elemental del universo, para cada partícula portadora y creadora de la materia, como los quarks o los leptones, o las portadoras de fuerza, como los gluones o los bosones W o bosones Z, los fotones y los gravitones. Existe siempre un par simétrico inverso en movimiento espacio-temporal. Por ejemplo, los quarks, que suenan como un pato resfriado, quarks, pero que se ocupan de la interacción fuerte de la materia nuclear, es decir, se ocupan de que los átomos se mantengan enteros y que, por ejemplo, el celular no explote, tienen sus antiquarks, una antipartícula que posee la misma masa y un mismo spin. El spin es una forma de girar, pero tienen una distinta carga eléctrica, es decir, está el quarks y el antiquark. La diferencia es la variación en la carga eléctrica. Volvamos a los tacos. El taco es la fuerza de la masa que permite al relleno mantenerse en su estado de reposo antes de ser engullido por el comensal del barrio. Ahora imaginemos el antitaco, cuya carga calórica es negativa frente a la del taco, pero con la misma masa y la misma función inversa. ¿Cuál sería el resultado al encontrarse taco y antitaco? Pues el cambio, la transformación, por ejemplo, la creación de una nueva materia que nosotros llamaríamos bolo alimenticio. Ese es el principio de homogeneidad y continuidad. No solo se tiende a un equilibrio donde se repartan las características de forma simétrica hacia todas partes, de allí lo homogéneo, ¿no? Bien repartido, sino que se mantiene a lo largo del tiempo-espacio a pesar de tener valores inversos. Aquí el taco, allí el bolo alimenticio hecho del taco. Y por ello es algo continuo. ¿Más o menos quedó claro? ¿No? Bueno, no importa, porque ahora lo vamos a complicar más. ¿En qué circunstancia puede verse y comprobarse el principio de paridad?
Respuesta en la desintegración de partículas, lo cual supone siempre a lo radiactivo. Cuidado, hombre radiactivo, no vamos a ver todo lo que puede hacer la radiación, pero baste con entender que supone la producción de átomos cargados eléctricamente. De allí que hablemos que los compuestos y las partículas tengan cargas positivas y negativas, y de allí que suceda la paridad. Explico. Antes de 1950, si se veían a dos partículas con la misma masa y la misma duración, qué sé yo, andando por la calle, se decían que era la misma partícula. Pero a partir de los 50 se comprendió que el compartir masa y duración, o si seguimos con la metáfora de los tacos, si compartían amasado o leudado, no era suficiente para hacer lo mismo. Había que compartir algo más, la carga eléctrica. Cuidado, hombre radioactivo. La paridad será una condición de la homogeneidad, al estilo de Leibniz, en donde masa y duración persiste, pero no así la carga eléctrica. A diferentes cargas eléctricas, diferentes movimientos. Unos se van para aquí y otros se van para allá. Entonces se hablan de partículas diestras y partículas zurdas, por la dirección, claro está, no por sus pensamientos políticos. Listo el pollo. ¿Entendimos la paridad? Bueno, vamos a cerrar con lo último y más problemático. La paridad, esta cuestión de la carga eléctrica de moverse de un lado para el otro que genera dos tipos de partículas, positivas y negativas, ¿es universal? Bueno, con este último trago de cerveza, que es tan amargo como una IPA de 3 cuerpos, vamos a tratar de responderlo. Estudiando las partículas tau y teta, Sundao y Shen sospecharon que a pesar de tener distintas cargas eléctricas eran la misma partícula, lo que supondría que en un caso microscópico pero contundente el principio de paridad no funcionaba. Y todo este episodio no sirvió para nada, y consecuentemente las leyes de la naturaleza se habían roto. ¡Cuidado, hombre reactivo! Estudiando cómo el cobalto 60 se desintegraba y presentaba distintas direcciones de rotación con unos sistemas de cristales magnéticos, bajas temperaturas, en un lugar que no lo puedo nombrar, se obtuvo, oh sorpresa, que la paridad no se conservaba y que Leibniz, al menos en esto, no tuvo razón. El principio de homogeneidad del universo no se cumple. Sundao y Shen recibieron el premio Nobel por este descubrimiento en 1957. Listo, se acabó todo. No, tranquilo amigo, mientras terminas tu pinta te diré que en 1973 se propuso el modelo electrodébil, que parece un tema tecno punchi punchi, pero es una propuesta unificadora de la interacción débil, que es el fenómeno de la radiación de la desintegración, y el electromagnetismo, donde se explica cómo se rompe y se rearma la simetría de las partículas. Pero eso ya es para otro episodio. Pasemos ahora, y por primera vez, a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, con este episodio subí una micrograbación al canal de YouTube en donde explico qué es la cumbia epistemológica. Algo ideal si han visto la cumbia epistemológica, Dilema de Amor, del grupo de instrumentos informales Le Luthier. A su vez, con el próximo episodio subiré la primera animación de epistemología y seguiré así por 9 más, en donde te invito, si te animás, si estás aburrido, aburrida, te invito a que agarres una teoría, hecho o tecnología científica y la expliques siguiendo la simulación que te muestran en esa animación. Mándamela y la comparto quizás en alguna de las redes que tengo, creo. Segundo, te tiro data de los libros que usé para esto. Claramente los artículos del Instituto Nacional de Estándares de Tecnologías, en donde se publicaron todos estos artículos sobre el principio de paridad y por qué no funciona. El libro sobre los fundamentos de la física de equipo de Aicedo, Alpiazza, Muñoz y Echeverría, y las obras filosóficas y científicas de Leibniz. Tercero, ¿sabés qué más podés oír por cualquier plataforma de escucha? Bueno, tenés a La Tortulia, un podcast de drama humano hilarante, El Cuento de Roma, un podcast que narra la historia de Roma con un cuento, Noviembre Nocturno, un podcast que se ocupa de historia y narraciones de todo tipo de terror, y bueno, acá en Argentina, La Venganza Será Terrible, un clásico programa de radio argentino, y bueno, por ahora no se me ocurre ninguno más. Cuarto, si te gustó más de un 50% de este episodio, podés compartirlo con algún conocido, es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además podés encontrarme en Facebook, Instagram, WordPress, Spotify, iVoox, iTunes, etc. Siempre como Educación para Jóvenes. Allí puedes dejar preguntas, comentarios, insultos, fotos de gatos, lo que gustes.
Salud y buenas ciencias.